Bien, vamos a ver la deducción del método de curvas características para ecuaciones diferenciales parciales. Se tiene la siguiente ecuación cuasilineal diferencial parcial, donde P, Q y R son funciones continuas en R3, y se tienen las derivadas parciales de z respecto a x y de z respecto a y. Por una solución de la ecuación diferencial parcial pensamos en una función z igual a phi que depende de x y de y, la cual en el espacio de tres dimensiones, o sea en R3, es una superficie. Aquí esta superficie la podemos representar como z igual a phi que depende de x y y, o podemos representarla de la siguiente forma, como f de phi que depende de x y y menos z igual a 0. Y vamos a pensar en lo siguiente: si tomamos el gradiente de f, tendríamos que en la primera componente es la derivada de f respecto a x, en la segunda componente es la derivada de f respecto a y en la tercera componente la derivada de f respecto a z. De aquí el gradiente quedaría la derivada de phi respecto a x, en la primera componente la derivada de phi respecto a y en la segunda componente, y en la tercera componente, si derivamos esta expresión respecto a z, aquí obtendríamos menos 1, con lo cual el gradiente queda representado por esta expresión de aquí. Pensando geométricamente, el gradiente es un vector normal al plano tangente a la superficie. Aquí, como aparece en la tercera componente menos z, tendríamos que el vector gradiente apuntaría hacia abajo y es normal al plano tangente. Ahora, pensando en el campo vectorial dado de la siguiente forma: v es igual a p, q, r. Si hacemos el siguiente producto punto del gradiente de f, producto punto el campo v, tendremos que es la deriva parcial de phi respecto a x, la deriva parcial de phi respecto a y, menos 1 por el campo PQR. Esto sería igual a deriva parcial de phi respecto a x por p más deriva parcial de phi respecto a y por q menos r. Como phi es la solución de la ecuación, o sea, igual a z, podemos pensarlo de la siguiente forma: que este producto va a ser igual a p por la derivada de z respecto a x más q por la derivada de z respecto a y menos r. Si lo comparamos con la ecuación diferencial que tenemos aquí en principio, si pasamos r restando al otro lado, obtendremos la siguiente expresión. Esto es en la ecuación diferencial parcial que tenemos en principio. Sería p por la derivada parcial de z respecto a x más q por la derivada parcial de z respecto a y menos r igual a 0. Entonces esta expresión de aquí es igual a 0. ¿Eso qué me quiere decir? Bueno, que este campo vectorial es perpendicular al gradiente de la superficie, al gradiente de f. Al ser perpendicular significa que este está sobre el plano tangente. Este es el campo v. Por lo que el campo vectorial PQR es tangente a f, a la superficie. Eso va a ser muy útil a continuación, ya que vamos a parametrizar la superficie f. Si parametrizamos f, necesitamos dos parámetros. Entonces tenemos que x es una función de s y tau, y es una función que depende también de s y tau, y z como una función que depende de s y de tau, donde s es elemento de un subintervalo de r y tau
es elemento de otro intervalo, subconjunto de R. De esta forma parametrizamos la superficie F. Viéndolo de la siguiente forma, podemos pensar en una curva sobre la superficie. Tenemos aquí la superficie dada por F. Si fijamos algún parámetro tau, por ejemplo algún tau sub 0, tendremos una curva sobre la superficie, aquí en tau sub 0, que podemos escribir de la siguiente manera: R es igual a X en S y evaluado en tau sub 0, Y que depende de S en tau sub 0, y Z de S y en tau sub 0. Ese tau sub 0 fijo genera una curva sobre la superficie. Ahora, si queremos tomar el vector tangente a la superficie en algún punto, tenemos que tomar la derivada del vector que nos genera la curva respecto al parámetro S, con lo que obtendríamos la derivada de X respecto a S en la primera componente, en la segunda componente la derivada de Y respecto a S, y en la tercera componente la derivada de Z respecto a S. Pero este vector también se encuentra sobre el plano tangente, por lo cual podemos pensar que puede ser igual al campo vectorial V de la siguiente forma: P, Q y R. Dos vectores son iguales cuando todas sus componentes son iguales entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera componente de aquí tiene que ser igual a la primera componente de aquí, la segunda a la segunda de aquí y la tercera a la tercera de aquí. Entonces podemos formar el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. La derivada de X respecto a S es igual a P. La derivada de Y respecto a S es igual a Q. Y la derivada de Z respecto a S es igual a R. Y con esto formamos un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias en X, Y y Z respecto al parámetro S. También otra forma en la que podemos pensar cómo obtener este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias es en la propia parametrización. Si tenemos una curva parametrizada sobre la superficie, tenemos que Z es igual a Z que depende de X, que a su vez depende del parámetro S, y Y que depende a su vez del parámetro S. Si tomamos la derivada de Z respecto a S, tenemos que utilizar la regla de la cadena. Esto nos dice que es la derivada de Z respecto a X por la derivada de X respecto a S, más la derivada de Z respecto a Y por la derivada de Y respecto a S. Si comparamos con la ecuación diferencial parcial que teníamos en un principio, P por la derivada de Z respecto a X más Q por la derivada de Z respecto a Y igual a R, y comparamos término a término, si comparamos por ejemplo aquí la derivada parcial de Z respecto a X con esta derivada parcial de Z respecto a X, para que sea la misma ecuación se tiene que otra vez la derivada de X respecto a S tiene que ser igual a P. Ahora comparando la derivada parcial de Z respecto a Y, tenemos que la derivada de Y respecto a S tiene que ser igual a Q. Y por último, si comparamos la derivada de Z respecto a S tiene que ser igual a R. Entonces la derivada de Z ordinaria respecto a S es igual a R. Con lo que otra vez obtenemos el mismo sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Una forma de desaparecer el parámetro S es pensando en el siguiente resultado de cálculo. Si tenemos que la derivada de Z respecto a S la dividimos entre la derivada de X respecto a S, es muy parecido a la regla de medios extremos. Funciona para fines prácticos igual. Tenemos la derivada de Z respecto a X, y como la derivada de Z respecto a S es igual a R, ponemos aquí R, y la derivada de X respecto a S
es igual a P, obtenemos esta ecuación diferencial ordinaria. Y además también podemos hacer lo mismo con la derivada de y respecto a s. Dividimos sobre la derivada de x respecto a s. Y podemos escribir que es la derivada ordinaria de y respecto a x es igual a q sobre p. De estas ecuaciones podemos separar las variables de la siguiente forma. Tenemos que dz sobre r es igual a dx sobre p. Y por otro lado tenemos que dy sobre q es igual a dx sobre p. De aquí podemos formar lo que se conoce como ecuación subsidiaria. Si tenemos que el diferencial de z respecto a r es igual al diferencial de x respecto a p, y a su vez es igual al diferencial de y respecto a q, planteamos esto que se conoce como ecuación subsidiaria. Diferencial de x respecto a p es igual al diferencial de y sobre q, y es igual al diferencial de z sobre r. Y a esto es a la que se conoce como método de Lagrange. Método de Lagrange. De donde tenemos que formar dos ecuaciones diferenciales ordinarias y obtener dos curvas características. Y la solución va a estar dada de la siguiente forma. Va a ser la superficie f, que va a depender de dos curvas integrales igualado a 0. O por el teorema de la función implícita, es posible despejar alguna de las curvas en términos de la otra. Por ejemplo, podemos pensar que C1 es igual a una función de C2, o de forma equivalente que C2 es igual a una función g de C1. De esta forma. Entonces es necesario encontrar dos curvas características para poder determinar la solución de la ecuación diferencial parcial. Eso ya que la superficie, al tener la parametrización en dos variables o en dos parámetros, es necesario encontrar dos curvas para poder describir a la superficie f. O también es posible buscar z igual a una función que depende de x y de y, y también nos describe a la superficie, que es solución a la ecuación diferencial parcial que teníamos en un principio, dada por p por la derivada de z respecto a x más q por la derivada de z respecto a y igual a r. En ahora un ejemplo sencillo. Tenemos la siguiente ecuación diferencial parcial, donde a, b y c son números reales. Bien, el método de Lagrange me dice que debo de tomar el coeficiente de la derivada parcial de z respecto a x y escribo dx sobre este coeficiente a. Va a ser igual a al diferencial de y por el coeficiente de la derivada de z respecto a y. En este caso el coeficiente es b, y va a ser igual al diferencial de z sobre el término que esté sin diferencial o sin derivada parcial. Entonces es z por z. La idea aquí es formar dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Por ejemplo, podemos formar diferencial de x sobre a igual a diferencial de y sobre b. O de forma equivalente, b por el diferencial de x es igual a por el diferencial de y. Si integramos la ecuación, obtenemos b por x es igual a por y más una constante de integración a la cual vamos a llamar C1. Esta es la primera curva integral o curva característica y podemos escribir de la siguiente forma. C1 es igual a bx menos a por y. Ahora es necesario buscar otra curva integral. Para eso podemos basarnos ya sea en
de z sobre c por z con el diferencial de x o con el diferencial de y. Entonces podríamos formar estas dos ecuaciones sobre a, o el diferencial de z sobre c por z igual al diferencial de y sobre b. Se puede resolver cualquiera de las dos. Por ejemplo, podemos tomar diferencial de z sobre c por z es igual al diferencial de x sobre a. O de forma equivalente, el diferencial de z sobre z es igual a c sobre a, pasando el c multiplicando por el diferencial de x. E integrando se obtiene logaritmo natural de z es igual a c sobre a por x más una constante de integración, a la cual voy a llamar c2 tilde. Eso ya que en un momento voy a simplificar. Si se aplica exponencial de ambos lados, de este lado se cancela el logaritmo. Entonces se tendría z es igual a e a la c sobre a por x más la constante de integración c2 tilde, o de forma equivalente c sobre a por x multiplicado por la exponencial de c2 tilde. A este término de aquí lo voy a renombrar y lo voy a llamar simplemente c2, por lo que tendría e a la c sobre ax multiplicado por c2. O de forma equivalente podemos tener c2 es igual a e a la menos c sobre a por x multiplicado por z. Y esta es la segunda curva integral. Ya que se obtuvieron dos curvas integrales o dos curvas características, se puede escribir la solución f de c1, c2 igual a 0 de la siguiente forma. Era bx menos ay, la primera curva integral. Y aquí e a la menos c sobre a por x multiplicado por z, la segunda curva integral. De aquí es conveniente escribir e a la menos c sobre a por x multiplicado por z igual a una función de la otra curva integral de la siguiente forma. Podemos llamar f de bx menos a por y. Y despejando z, finalmente se obtiene, este pasa para el otro lado con el exponente con signo contrario, e a la c sobre ax por la función bx menos ay, con lo cual se obtendría la solución a la ecuación diferencial. Aquí es importante notar que a debe ser diferente de 0, ya que en este término aparece dividiendo. Entonces el método de Lagrange nos permite obtener soluciones de ecuaciones diferenciales parciales, obteniendo curvas características, y con lo cual podemos despejar en algunas ocasiones de forma directa la variable z.